Hola gente, soy Daniel Ocigalupo y bienvenidos al primer episodio de Rock and Brothers. Rock and Brothers es un canal de YouTube dedicado para conversar entre brothers sobre los mejores discos o los discos que cambiaron la historia de la música. El día de hoy vamos a hablar sobre un disco considerado por muchos, dentro de ellos para la revista Rolling Stone como el mejor disco de la historia, nada más que nada y menos que un disco de Beatles, y qué mejor que para hablar sobre ese disco estando acá en el Sargento Pimienta en Barranco, ícono del circuito local, bueno, ícono de la música peruana. Como ya se deben haber imaginado, el disco con el que vamos a conversar hoy, o sobre el que vamos a conversar, es Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, y para eso tengo a mi muy buen amigo Roberto Arias, fundador de la banda tributo a Beatles, The Old School Band, y también integrante de otras bandas del circuito local como Jingo. Nada, Roberto, gracias por venir, bienvenido. Gracias a ti, Daniel. Bueno, hablar de Sgt. Pepper es hablar de muchísimas cosas, de cosas como que de música que cambió la historia, música que se relaciona al movimiento hippie, música que se relaciona a un millón de temas que realmente hicieron cambiar la perspectiva de la gente sobre lo que era la música de aquel entonces. Cuéntame, primero que nada, ¿cuál es tu primer recuerdo sobre el Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band? Sí, es un recuerdo al que tengo que remontarme bastante, porque debo haber tenido unos 12 o 13 años, y en realidad la primera canción que escuché, no del disco, pero de esa etapa de los Beatles, fue Strawberry Fields Forever. Que de hecho no es parte del disco. Exacto. Pero recuerdo que tuve un momento volviendo del colegio, no sé, estaba en el bus y cosa muy rara, sonó en el bus Strawberry Fields. Y ¿en qué bus ibas, compadre? Porque eso no sucede así nomás en Lima. La cosa es que estaba sonando esa canción y yo fue como que la tenía de algún momento, la tenía, digamos, metida en el disco duro del cerebro, y dije, esta canción yo la conozco, esta canción es soy casi seguro que es una canción de los Beatles. Así que llegué a casa ese día y me puse a rebuscar los viejos cassettes que tenía mi madre. Ah, man, ya tu vieja escuchaba Beatles. Sí, yeah. Sí, pero mi madre... Cosa rara en la generación de nuestros viejos. Sí, pero por ahí lo de ella era más escuchar los temas clásicos. Que okay, no tenía mucho, digamos, no había profundizado mucho en digamos que la discografía de los Beatles. Y sobre todo digamos del Rubber Soul para adelante, donde los Beatles se vuelven raros para nuestros viejos. Claro, exactamente. De hecho, para todos los pulpines que no tienen idea qué demonios es Strawberry Fields, o de repente han escuchado Strawberry Fields y Penny Lane, si bien es cierto, se concibieron y se compusieron, o sea, se grabaron como parte del Sgt. Pepper, no forman parte del Sgt. Pepper, ¿sí o no, Roberto? A ser incluidas porque las editaron antes como un sencillo. Exactamente. Sí. Y que de hecho Brian Epstein, manager de Beatles, que coincidentemente muere ese año, sí, muere en el 67, bueno, más que muere, el tipo se suicida, pues, ¿no? Así es. Se arrepiente toda su vida, igual que George Martin, productor del disco, de no haberlo metido en el disco, porque realmente fueron unos hitsazos. Les vamos a hablar un poco más de Strawberry Fields y Penny Lane, porque tienen también una connotación en la historia de los Beatles. Y bueno, a través de Strawberry Fields fue que llegué al Sgt. Pepper, porque encontré un cassette en el que era más o menos común, un cassette pirata donde estaba parte del recopilatorio Beatles 6770, yeah, el famoso disco azul. Yeah. Y entonces escuché Strawberry Fields y seguí escuchando, y de pronto venía Sgt. Pepper, A Little Help from My Friends, Lucy in the Sky, y fue como, wow, esta etapa de los Beatles nunca la había conocido, y no tardé en conseguirme el disco completo, y ya con eso terminé de alucinar con lo genialmente innovadores que habían resultado ser los Beatles, sin que yo lo tuviese eso previamente en mente. O sea, uno siempre, al menos yo desde chico conocía a los Beatles y obviamente me encantaban, pero claro, la onda los relacionaba con esos cuatro muchachos, todos vestidos iguales, con el mismo peinado. Claro, con traje y su mop top, el peinado tipo basenica de la época. Y claro, sí, es cierto, o sea, eso es lo que produce para muchos Sgt. Pepper. De hecho, empezando a hablar de Sgt. Pepper, es un disco grabado entre finales del 66 y principios del 67, en lo que era en aquella época aún el estudio EMI, o estudios EMI, que después se pone Abbey Road, ¿no? Ahora Abbey Road. Y que de hecho no era un estudio muy, o sea,
no era solo para bandas de rock, o sea, había jazz, había música, digamos, clásica u otros géneros que coincidían, y bueno, y obviamente ha sido también Beatles aquel estudio. Roberto, o sea, de hecho es difícil, ¿ya? Pero ¿cuáles las canciones o la canción, vamos a tratar con la canción, que más te identifica o más te gusta o más te llama, más te gusta tocar, lo que fuera del disco? Difícil, ¿eh? Pero a ver, si te puedes sacar, ¿cuál? La que más me identifico, cualquiera menos Good Morning, porque nunca me levanto. Canción sasa de Lennon. Sí, me encanta, pero la verdad es que las mañanas, creo que soy alérgico a las mañanas. Más bien, te iba a decir que creo que la mayoría, no solamente de los seguidores de los Beatles, sino cualquier amante de la música ocasional que escuche el disco, coincide en que el último tema, Day in the Life, es como la apoteosis, ¿me entiendes? Claro. El tema más... Y es súper bonito, ¿no? Porque realmente una de las cosas que tiene Beatles en Sgt. Pepper, y que empieza a desarrollar, muchos dicen después de la visita o de la reunión donde se mete en su primer cañón con Bob Dylan, es que empezaron a tomar la importancia a las letras, cosa que antes no eran, ¿no? Porque de hecho dentro de la reunión que tiene Dylan y Beatles, Bob Dylan le enseña uno de sus unas nuevas canciones a Lennon, le dice, escucha la letra, y Lennon le dice, pero ¿para qué si nadie escucha la letra? Entonces A Day in the Life tiene una connotación y tiene algo súper bonito sobre, no sé si tú sabías, que habla sobre un accidente que sucede en el verano, bueno, el verano de nosotros, invierno de ellos. Sí, y que es un accidente de auto, no sé si sabías. Sí, es sobre un amigo de ellos que era una especie de personalidad. Sí, un playboy. Claro, sí, un dandy. Un dandy, sí. Británico, y que se mata en su auto. Claro, un Lotus, o sea, tremendo fierrazo. Lennon ve la noticia en el periódico y empieza a componer la canción. Luego tiene otras referencias también sobre el mismo diario. Había, no sé, otra noticia sobre que las pistas estaban llenas de huecos en Lancashire, en Blackburn, Lancashire. Y luego está la otra referencia, es la película que él había hecho unos meses atrás con Richard Lester, que se llama How I Won the War, y también incluye una referencia a la película en la letra de la canción. Bueno, y de hecho, claro, y curiosamente este tipo, el que muere, bueno, era uno de los herederos de la fortuna de los Guinness, o sea, de los récord Guinness. Sí. Y el tipo iba con una novia, ¿no? Y no sé si será historia comprobada, o sea, habrá sucedido en realidad, yo creo que solo él lo puede saber, que el tipo a la hora de estrellarse gira y se tira contra, o sea, digamos que el impacto lo tiene de su lado, él muere inmediatamente, dicen, y la chica o la novia sobrevive al accidente, ¿no? Y de hecho eso lo plasma, o sea, ese feeling, todo eso, toda esa emoción, digamos, de lo que viene ahí, lo plasma Lennon en la canción, y que después McCartney mete otra canción entre medio, porque realmente es una canción de Lennon y una canción de McCartney hecha una sola, dentro de, obviamente, el acuerdo que tenían Lennon-McCartney en casi todo. Sí, ¿no? Y es uno de los últimos ejemplos de una colaboración entre ambos, porque ya en esa etapa de la carrera de los Beatles ya estaban bastante independientes y más bien competían uno con los otros, sobre todo Lennon y McCartney, donde Lennon le decía que Paul McCartney escribía canciones para viejas, ¿no? Historia de gente rara. Claro, Lennon decía, yo prefería componer sobre mí mismo, sobre las cosas que a mí me pasaban, y de pronto McCartney venía con una canción sobre una chica del parquímetro. Claro. Sí, pero más bien la excepción es Sgt. Pepper, porque Lennon en este disco empieza, creo que es el único disco donde más bien no compone nada sobre él, sino más bien las pocas canciones que él aporta al álbum son cosas muy hasta descabelladas. Está Mr. Kite, que la saca básicamente de un póster, de un circo de época victoriana, que además ese afiche lo compra, lo ve en una tienda de antigüedades el día que fueron a grabar el video el clip promocional, porque no se llamaban videos en de Penny Lane, y a partir del afiche básicamente
desarrolla la historia. Sí, no, ¿no? Que no hay ninguna historia. O sea, bueno, digamos que desarrolla la canción. Y ¿no? ordena las frases que hay en el afiche para que salga una canción. No, y de hecho, cosa particular es que ellos tratan de tener organillos de vientos y bueno, y finalmente no los consiguen. Y ellos ingresan o digamos que meten dentro de la canción cosa que hacían, y de hecho otra de las cosas que vamos a hablar más adelante es de todo lo que experimentan en la grabación, la producción del disco. Meten estos digamos que organillos de viento y música para que tengamos una referencia para todos del circo, ¿no? O sea, de ese sonido del circo que meten dentro de la canción, que de hecho o sea, no son grabados para el disco, sino están en los archivos de EMI. Exacto, como dices, de los archivos de EMI. Y así como Mr. Kite es sobre un póster de un circo, tienes Good Morning, que se supone que él se inspiró en una caja de cereales. Claro, y sobre un programa que estaba de moda de aquella época, que era de una pareja de esposos y que parece que le marcó mucho. Claro, exacto. Luego, A Day in the Life tenemos lo del periódico, y finalmente Lucy in the Sky, que se supone que... Claro, ahí es un tema controversial, ¿no? Que después Paul McCartney en alguna entrevista lo confirma y Lennon nunca lo confirma, ¿no? De hecho, Lennon siempre dicen de que era un dibujo de Julian, ¿no? Y que era una niñita Lucy que estaba dibujada sobre nubes, y bueno, y él se hace eso, ¿no? Y obviamente todos dicen Lucy in the Sky with Diamonds es LSD, ¿no? Que de hecho ellos después de muchos años, sí, o sea, no ellos, pero digamos que Paul McCartney, no sé si George Harrison y Ringo confirman que sí, bueno, habían consumido LSD, que de hecho, y por supuesto lo habían hecho, pero bueno, se notaba leguas, droga que sintética, alucinógena, que está pues súper de moda en aquella época. Empecemos el título, ¿no? Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Y de hecho, ¿de dónde sale esta historia? Otra vez referencia para los pulpines. Estos señores digamos que empiezan a sonar fuerte 62, 63, es donde empieza así el furor de la Beatlemanía, digámoslo así. Se vuelven, o sea, llegan a la fama, y estamos hablando que si empezando en el 61, dando vueltas, 62, 63, llegan a la cosa explota en Gran Bretaña, a la cumbre, 64 de Estados Unidos, ya es un fenómeno mundial. Y estos viejos en el 67 evolucionan. Estamos hablando que fue una banda que estuvo 10 años prácticamente, y en 10 años sacan muchísimos discos. Y en el 66, luego de que ellos fueron invitados a Filipinas, y Brian Epstein, que se dice mucho de él, no vamos a hablar de lo que se dice de su vida personal, porque dicen muchísimas cosas de él, pero finalmente es el único viejo que apostó por los Beatles en su momento, y bueno, gracias a Dios que a alguien se le ocurrió. Rechaza una invitación de la primera dama, Marcos, en Filipinas, y la gente, digamos que Brian Epstein muy educadamente, seguro muy al British way, le dijo, ¿sabes qué, tía? Gracias, pero ahí no más. Gran error, porque tuvieron que salir prácticamente corriendo, huyendo de Filipinas. Eso más las quejas que tenían todos, como Paul McCartney y el mismo Lennon, y bueno, todos en general, de que ya no querían tocar más por dos motivos. Uno, porque sentían de que la música que ellos estaban haciendo, acaban de salir o lanzar el Revolver, no sonaba. O sea, no sonaba bien, y que la bulla de la gente, o sea, el público, no permitía para los equipos de la época que sonara bien, pues, ¿no? Sí, es una mezcla de situaciones, porque tienes primero que la música la que ellos estaban haciendo cada vez era más complicada, más elaborada, y era imposible reproducirla tal cual en vivo. De hecho, de Revolver prácticamente no tocaron nunca una canción en vivo. Me parece que solo Paperback Writer de esa probablemente, ¿no? Paperback Writer sí la llegan a hacer, y justamente también sentían que no sonaba muy bien, que digamos. Luego está lo que mencionaste, el problema en las Filipinas, que yo diría que más bien que eso fue ya la gota que derramó el vaso. Antes habían tenido también muchos problemas en Estados Unidos, porque Lennon había declarado que esa es muy buena. Que sí, que tenga cuidado si están viendo con su vieja y se da todos los días a misa a golpearse el pecho,
mucho le puede parecer algo un poco heavy lo que van a escuchar. Sí, claro, que los Beatles eran más grandes que Jesucristo. Claro, más populares que Jesucristo, sí. ¿no? En realidad el término que usó fue bigger. Claro, pero realmente lo malinterpretan porque lo estaban entrevistando y él dijo, bueno, que la iglesia cristiana estaba como que en decadencia y hizo una comparación, obviamente de repente no pensó el revuelo que iba a tener, ¿no? Claro, aparte el revuelo fue básicamente en Estados Unidos, sobre todo en el sur, que hay gente muy religiosa, porque en Inglaterra no. Claro, no. Y entonces esa gira, que es justo antes de que vayan a las Filipinas, también está marcada por un montón de situaciones difíciles, con el Ku Klux Klan amenazándolos, quemando sus discos a la puerta de los estadios de los donde tocaran, ¿no? Sí, y bueno, ya existió un cansancio también ya de 3 años dando conciertos alrededor del más, mundo. ¿no? Y más, si consideramos las vueltas que se dieron en Hamburgo y demás, claro, ¿no? Giras mundiales. Cuando empezaban, la primera es en el 64, entonces son 3 años seguidos en los que no paraban. Claro. Y entonces con lo que finalmente pasa en las Filipinas termina de llenarse el vaso, ¿no? Y deciden. Más bien el que me parece que no estaba muy animado en dejar de tocar era Paul, que era siempre el que los entusiasmaba para seguir tocando, pero bueno, 3 contra 1, claro, aunque sea Paul McCartney. No, pero igual Paul McCartney al final también doblega y dice, ¿sabes qué? Hagamos música que no se pueda tocar en vivo. Exacto, ¿no? y justamente la decisión de no volver a salir de gira hace que como tú dices, que empiezan ellos a plantearse, mejor dicho, a tirar abajo límites y simplemente empezar a hacer en el estudio todo lo que saliese sin pensar en que eso después tiene que ser interpretado en un escenario. Claro. Uno de los aspectos también que hay que tomar en cuenta es la competencia. Paul McCartney es un tipo muy competitivo, creo yo, lo sigue siendo. Y en el año 66, justo por la misma época del Revolver, quizás un poquito antes, sale este disco de los Beach Boys, que bueno, mucha gente tiene la imagen de los Beach Boys, después vamos a hablar de eso, claro, todos en la playa con sus tablas de surfear, pero la verdad es que también eran grandes músicos y la prueba definitiva de ello es el disco Pet Sound, que es un disco fantástico y que sin Pet Sound el Sgt. Pepper no hubiera existido. Exacto. O no sería igual, o no sería lo que es. Y justamente eso, o sea, ellos ya teniendo la libertad de no tener que interpretar las canciones en un concierto, deciden ir un poco por ese camino del Pet Sounds, de empezar a buscar que las canciones tengan orquestaciones poco convencionales, sobre todo para el rock, claro, y que las canciones tengan arreglos mucho más distintos, muy poco escuchados en ese. Hablemos del origen, ¿no? O sea, de por qué el nombre, porque en teoría se supone, si bien hay discusiones, ¿no? O sea, de hecho no es un álbum conceptual, definitivamente, aunque según Lennon las canciones que él compuso no tienen absolutamente nada que ver con la idea original del álbum. La idea original del álbum era escapar de Beatles, ¿no? Y fue una idea que uno de sus roadies, Mal Evans, comparte con Paul y le dice, oye, bueno, de hecho Paul dice que es suya, ¿no? Pero fue un tema que parte de una conversa con Mal Evans y le dicen, oye, hagamos ¿por qué no hacemos que Beatles tenga una banda alter ego y que el alter ego sea la que salga de gira, ¿no? Y ahí es donde empieza la idea del Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band y que después, bueno, se vuelve una canción y que después se vuelve el disco, ¿no? Sí. Y eso es súper bacán. De hecho, si uno porque hay 2 Sgt. Peppers, está el Sgt. Pepper and the Lonely Heart Club Band, no sé por qué siempre digo Land, que es el opening del disco, y ahí es donde quería llegar a ese punto. ¿Quién es Billy Shears? ¿Quién es Lovely Rita? Claro, no, pero ¿quién es Billy Shears? A lo que me refería es que presentan a Billy Shears como el líder del Sgt. Pepper. Que se supone quién es Ringo Starr, ¿no? Sí. Que de hecho no era el más, digamos, que dotado en habilidad de canto, pero se manda una canción sasa, ¿no? Su mejor performance vocal con los Beatles. With a Little Help from My Friends. Sí. De hecho, al final hace una nota alta y larga también. Claro, que le costó, según, o sea,
no segundo, o sea, le costó muchísimo esfuerzo llegar a la nota, ¿no? Y también ahí se nota un bajo de McCartney que no es el bajo, o sea, digamos que no es el bajo que él, o sea, ya no marcaba, sino el tipo empieza a seguir la melodía y preocuparse un poco más de la melodía con el bajo. Ya llevaba algún tiempo haciéndolo, pero se nota más. Se nota más en Sgt. Pepper, ¿no? Y en esa canción sobre todo, ¿no? Sí, es With a Little Help of My Friends. Una canción muy bien hecha. Y que después es, bueno, que todo el mundo la escucha. Y que todo el mundo dice With a Little Help of My Friend y se acuerda del intro de Los Años Maravillosos, ejecutado por Joe Cocker, si no me equivoco, en Woodstock 69. De hecho, debe ser la primera versión que yo escuché de esa canción. Claro, que después escuchas la versión de Ringo y como que dices, oye, es un poco un bajón. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, claro, es otro punche, pero escuchando todo el disco continuo, sí hace muchísimo sentido. Eso, o sea, hace muchísimo sentido. Claro, es parte de un todo y queda perfecta. Claro, entonces además tiene la gracia de que lo hayan puesto a Ringo a cantar, porque justamente la letra de la canción va con eso. O sea, ¿qué pensarías si estoy cantando desafinado? Claro. Igual lo voy a poder hacer con la ayuda de mis amigos. Entonces es muy oportuno que hayan puesto a Ringo a cantar esa canción. Sorry, but it's time to go. Sgt. Pepper's lonely, Sgt. Pepper's lonely, Sgt. Pepper's lonely Hearts Club Band. Claro, o sea, estabas tocando el reprise porque hay dos Sgt. Peppers en el disco. O sea, está la presentación de la banda y luego del líder Billy Shears, y después está el reprise, o sea, la despedida, claro, de la banda, ¿no? Sí, que es con el ritmo un poquito más acelerado y una batería muy... es un ritmo muy básico, pero que después fue imitado innumerables veces. Y que dicen que estaba súper punche porque se iban de vacaciones 2 semanas antes de terminar el disco. Entonces los tipos decían, ya, metémosle con todo. Claro. Y estaban súper positivos porque se iban a descansar, ¿no? Sí, debe haber sido la última canción que grabaron, aunque no estoy... No, creo que no, pero creo que después graban una más, no estoy muy seguro. No lo tengo. Pero de hecho es una canción que graban casi terminando el disco, fácil. Si no es la última, faltaba una más para grabar. Y de hecho se van de vacaciones, están con hartas pilas, o sea, hartos emocionados, como diciendo, ya tenemos esto y nos vamos, o sea, fuck the shit y vamos. Además, creo que eran conscientes de que estaban haciendo un excelente trabajo. Sí, de hecho. Que estaban a punto de editar un disco que iba a ser una bomba. Una bomba. Estábamos hablando de la portada y de los héroes de los Beatles, ¿no? Y una de las cosas que tiene el disco en particular, o la portada, es que, bueno, tiene a los 4 a contrato por duplicado. Primero con sus uniformes de sargentos del ejército británico siglo XVIII, si no me equivoco. No, eso es cualquier cosa. No, pero es inspirado en un uniforme, obviamente no los colores, ¿no? No vayan a creer pulpines que así en el siglo XIX o siglo XVIII era los sargentos del ejército británico iban así. Eran de rojo, ¿no? También era fácil dispararles, pero bueno. Y tienen los Beatles acá, pero son las sus imágenes de cera, ¿no? Ajá. Y luego está, bueno, los héroes de los Beatles, como Marilyn Monroe, como Bob Dylan, como Oscar Wilde, como Marlon Brando, Edgar Allan Poe, y bueno, no sé, Shirley Temple, está esta muñequita que dice Welcome the Rolling Stones, que de hecho sí es referencia a la banda Rolling Stones. Y bueno, no sé, bueno, Shirley Temple acá y muchísimos más, ¿no? O sea, de hecho faltaron porque de hecho si no me equivoco, Gandhi estaba en la portada. Lo que te decía, que la lista que propuso Lennon fue bastante censurada. Y Gandhi después, obviamente por obvias razones, no está, ¿no? La portada también da que hablar, súper vanguardista, y A Day in a Life, retomando lo que habíamos estado conversando, una de las cosas que se nos pasó por alto es la batería de Ringo en esta canción, ¿no? O sea, una de las mejores performances que tiene Ringo, sí. ¿no? Sí, igual pasa que en la canción hay tanto que por ahí, si bien la batería destaca, hay mucho que destacar en la canción. La voz de Lennon en esa canción es súper emotiva, es la clase
de interpretación que te pone los pelos de punta. Sí, es verdad, o sea, es verdad. Como que escuchas el intro y empieza a cantar Lennon y como que hay, no sé, hay un... Sí, lo hace de una manera muy particular. Genera algo, ¿no? O sea, algo como que se alinean se alinea, no sé, se alinea algo y como que te hace sentir que las cosas están en su lugar, ¿no? Sí, no sabría explicarlo, porque tampoco es que Lennon tuviera la voz, wow, con un registro vocal súper amplio, qué sé yo. No es Florence Welch, definitivamente. Tenía un timbre muy especial y muy bonito. Sí. Sumamente nasal también, que en esta canción además se siente mucho. Y luego está la orquesta, que también es una cosa majestuosa. 40 músicos, además, que lo grabaron en todos los canales para que suene mucho más. Y no sé si tú sabes un dato curioso de lo que le piden los Beatles dentro de sus excentricidades en la grabación de la canción, a la orquesta. Las narices. Las narices, que vayan disfrazados, ¿no? Sí. Y que George Martin no sabía nada, y cuando iba al estudio veía a todos los músicos con gorritos de fiesta. Sí. Creo que alguno de los músicos con manos de gorila, uno no sé. El tipo, pues, en lugar de... Porque George Martin era como que igual productor musical, pero era mayor que ellos, no era más formal, ¿no? Porque finalmente era un productor y digamos que trabajaba con sellos y con casas disqueras, digamos que tendría que tener una imagen. El tipo se dobla de la risa y bueno, y dice, oye, vamos por la buena idea, ¿no? 1967 y toda la coyuntura mundial, mientras se hace este disco y luego cuando sale el disco. Estamos hablando de, claro, el movimiento hippie toma más fuerza o digamos que se reconoce o se consolida y la gente lo reconoce luego del Verano del Amor en San Francisco, donde todo este grupo de muchachos se juntan y empiezan a protestar y a cantar y a hacer un concierto y demás, y luego lo que todo eso genera y que está ligado porque es casi paralelo a la salida 1 de junio en el Reino Unido, 2 de junio del 67, el lanzamiento del disco en Estados Unidos. Entonces como que va eso y otras cosas más, ¿no? Tú me hiciste, cuando estábamos conversando antes de grabar, notar, y a mí se me pasó totalmente en mi investigación, la Guerra de los 6 días, pues, ¿no? Es un poco y que pasa lejos, exactamente en el mismo... Lejos, pero igual... Claro. Fechas, había, digamos, el mundo estaba bastante convulsionado. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam está probablemente en uno de sus peores momentos. Y de hecho Martin Luther King da este discurso donde se va contra la guerra, o sea, el tipo de se opone abiertamente contra la guerra, ¿no? Sí, todos los mediados de los 60 fue una época bastante convulsionada del mundo. Pero digamos claro, Estados Unidos y los mítines contra digamos que el movimiento contra la segregación, o el racismo en general. Sí. Podemos hablar de un montón de cosas, de hecho podemos quedarnos toda la tarde hablando del Sgt. Pepper y nuevamente, obviamente, qué mejor lugar que haberlo hecho en el Sargento Pimienta. De verdad, gracias al Mono y a Joaquín, se pasaron, y bueno, y también a Roberto y a mi hermana Papas, que fueron los que nos ayudaron a conseguir la locación. Y bueno, podemos quedarnos hablando horas, como te digo. Sí, da para mucho. Falta las chelas nada más, ¿no? Para quedarnos un poco más, pero nada, o sea, gracias Roberto por haber sido el primer invitado de Rock and Brothers y hablar. y definitivamente espero que vamos a tener otros invitados así tan interesantes como Roberto, y vamos a conversar de más discos que marcaron la historia, de repente de otro corte, pero igual discazos y bandazas, ¿no? Así que les agradezco por habernos sintonizado el día de hoy. Bueno, lo pueden sintonizar cuando quieran porque esto está en YouTube, así que compártalo, háganle clic a suscribirse en el canal. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.